Buenos días a todos y todas. Bienvenido en este segundo panel sobre las nuevas perspectivas de inclusión de derechos humanos en la gobernanza ambiental nacional e internacional. En primer lugar, como lo harán ciertamente notado, soy francesa, por lo cual les quiero agradecer su tolerancia, paciencia y potenciales correcciones. Para introducir este tema, se han identificado como algunas de las repercusiones adversas del cambio climático la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales, el aumento del nivel del mar, las inundaciones, las olas de calor, etc. Estos fenómenos amenazan directa e indirectamente al disfrute pleno y efectivo de una serie de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, el agua potable y el saneamiento, por ejemplo. Los estados tienen la obligación de defender los derechos humanos para prevenir los efectos adversos previsibles del cambio climático y garantizar que aquellos a los que afecte, sobre todo los que estén en una situación de vulnerabilidad, tengan acceso inmediato a recursos y medidas de adaptación. Hoy en día, en este panel, se dividiera en tres grandes tiempos, en los cuales, en primer lugar, nos queremos preguntar cuáles son los impactos de estos cambios climáticos sobre los derechos humanos y específicamente sobre los grupos más vulnerables. En un segundo lugar, queremos plantear el marco jurídico y político nacional e internacional y preguntarnos cuál es el rol, las responsabilidades de estas instituciones y cuáles son sus límites. Y finalmente, cómo ir adelante, pensar el futuro y cuáles son las propuestas de mejoría para mejor considerar a los derechos humanos en el dominio del cambio climático. Entonces, aquí tengo el placer estar con la presencia de Natalia Lizama, chilena, doctora en estudios internacionales y especialista en gobernanza ambiental, docente en dos universidades de Santiago, la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado. También contamos con honor con Ana Pérez Conguache, guatemalteca, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y especialista en género, pueblos indígenas, derechos humanos y ambiente, representante de la Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad en Guatemala. Y finalmente recibimos también con gran honor a Antonio Urrutia, ingeniero agrónomo de la Universidad Rafael Landívar y director de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Así que no olviden en la audiencia que pueden en cualquier momento hacer llegar sus comentarios y sus preguntas y que al final de este panel se hará estas preguntas. Muchas gracias. Entonces, voy a empezar con una pregunta para dar un poco más el contexto general. A nivel nacional y regional, cómo el cambio climático ha impactado y sigue impactando a los grupos más vulnerables y cuáles son las relaciones con los derechos humanos. Natalia y quizás Ana van a querer contestar en esta respuesta y Antonio también está el bienvenido. Sí, puedo responder, Emily, si me permites. Por favor. Bueno, si es por definir, digamos, nuevas circunstancias o, digamos, nuevas tendencias respecto de lo que está pasando en cambio climático y su relación con derechos humanos, podríamos mencionar muchas cosas. Bueno, y cómo afecta especialmente a determinados grupos en situación de vulnerabilidad. Podríamos también mencionar muchos casos, sobre todo en América Latina. Basta, o quizás comenzar, digamos, con todo el contexto que existe en América Latina de hace algunas décadas de gran movilización socioambiental, de un surgimiento de muchísimos conflictos socioambientales en muchos de los países latinoamericanos. Digamos que ese sería como el contexto sobre el cual nosotros, a mi juicio, debiésemos posicionar este interesante debate en que estamos ahora en esta inauguración del diplomado.
En lo particular, yo quisiera señalar, por ejemplo, y me enfoco a nivel nacional en el caso chileno. Bueno, Chile es un país vulnerable al cambio climático por muchas razones. Y una de ellas tiene que ver con el registro que se ha hecho por parte de los científicos chilenos de una mega sequía, como así se la ha llamado, y que se ha registrado desde el año 2010 hasta la fecha, por lo menos hasta 2019, si no me equivoco, y que tiene no solamente tiene una persistencia temporal, sino que además tiene una gran extensión espacial, pues recorre o sea, registrado más bien, desde la región de Coquimbo y hasta la región de la Araucanía, lo que equivale a más de 1.100 kilómetros, para que ustedes tengan una noción más o menos, lo puedan dimensionar. Chile es un país muy largo, como pueden saber. Bueno, durante este periodo, y se llama mega sequía porque se ha registrado un 30% de déficit de precipitaciones en esta gran zona, ¿no? Y de hecho, los científicos han mencionado que esto es una condición extraordinaria en el registro histórico acá en el país. Y bueno, en este contexto es donde se han evidenciado en los últimos años muchos casos de cómo esta mega sequía ha ido perjudicando a la población rural. En la televisión nosotros hemos visto muchos reportajes al respecto, ¿ya? Y uno queda bastante impresionado, porque son zonas rurales que son principalmente las afectadas y por ende pequeños productores agrícolas, pequeños ganaderos, etcétera. Y quisiera yo mencionar y traer acá a colación, digamos, un caso icónico a nivel nacional. Aparece en todos los medios de prensa generalmente, se han hecho muchos reportajes al respecto. Tiene que ver con el caso de la comuna de Petorca, una comuna que está ubicada en la región de Valparaíso, cerca, digamos, a 200 kilómetros al norte de Santiago, que es la capital de Chile. ¿Ya? Es una zona, no está en la costa, sino que está ubicada hacia el interior y cuya actividad económica principal es la agricultura. ¿Qué es lo que está pasando en Petorca? Que quizás tiene en parte, y digo en parte y con acento, ¿no? En parte tiene que ver con la megasequía, pero en parte con otras razones que también voy a mencionar. Y tiene que ver con la megasequía porque el 20% de la población de esa comuna de Petorca, equivalente a más de 2.000 personas, dependen de camiones aljibe para el suministro de agua potable, lo cual a mí es impresionante que un grupo de la población tenga que depender de ese suministro para el agua potable. Es como que cuesta comprenderlo. Sobre todo en un país como Chile, con un PIB per cápita de más de $14.000, que lo ubica en Sudamérica como el país con un mayor PIB per cápita, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el 20% de la población dependa de camiones aljibe para el suministro de agua potable. Eso implica que reciben menos de 100 litros al día, lo cual es una cifra inferior a lo recomendado incluso por la Organización Mundial de Salud. ¿Ya? Bueno, este es un caso que ha sido denunciado muchísimo. La Dirección General de Aguas ha recibido muchas denuncias al respecto. ¿Y por qué decía hace un momento que este caso en parte tiene que ver con la megasequía? Estamos en ese contexto, ¿ya? Pero sin embargo, hay otra dimensión acá a considerar y que debiésemos considerar para el análisis que estamos haciendo acá. Porque en este caso lo que vemos es que también interfiere todo el sistema de gobernanza hídrica que tenemos acá en Chile. Que lo podría explicar quizás más adelante, porque también tiene mucha incidencia el uso y manejo del agua que se hace, ¿no? Tiene que ver con los derechos de agua otorgados, tiene que ver con el bajo control y fiscalización de las instituciones estatales, es eso principalmente. Entonces, para responder, digamos, digamos, con mi último comentario a la pregunta, eh, si tenemos que hablar de nuevas tendencias, si tenemos que hablar de qué manera el cambio climático está
repercutiendo en los derechos humanos, en particular, sobre todo, de ciertos grupos vulnerables, si eso agregamos las condiciones de las zonas rurales, en este contexto, dentro del contexto latinoamericano, ya es que debiésemos, por lo tanto, considerar cómo es que ciertas estructuras o ciertos sistemas institucionales y regulatorios también influyen y, digamos, empeoran la situación de la protección de los derechos humanos de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad en zonas rurales, por ejemplo, como en el caso que yo les he mencionado. Muchas gracias, Natalia, por su comentario. Em, Quizás Ana quería también mencionar algo al respecto. Kasana ita hatuntera, tioshti, re aujata, la oriki naka unampera hum tsep panawachin, de aujat ishaki mi masak, tioshti de aujata. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ana Pérez, maya hablante Pocomam. Inicio hablando con mi idioma para que pues se vea por el tema del diplomado, esa interseccionalidad, ¿verdad? Que existen. Habemos 4 pueblos indígenas y realmente felicito a todos los que están llevando a cabo este diplomado, más a todos los funcionarios públicos, porque creo que cada día pues tenemos algo nuevo que aprender y algo nuevo que dar. Bueno, desde mi experiencia como mujer, como indígena, quisiera pues externar algunas palabras en relación a lo que se está pues hablando sobre este tema, pero sin antes no olvidar que hoy, que como es importante conocer la cosmovisión, el pensamiento, es importante informar que el día de hoy en nuestro calendario maya tenemos 12 Aval. Y para que podamos conocer esa cosmovisión, esa perspectiva, Aval significa amanecer. Y amanecer significa oportunidad. Como ustedes saben, cada día que uno abre los ojos, mira los primeros rayos del sol, es una nueva oportunidad de vida. Y es así como este diplomado considero que es una oportunidad de aprender y adquirir nuevos conocimientos. Bueno, respecto a la pregunta, igual que la colega Natalia Alizama, pues creo que debemos de entender que así como ella contextualizó el tema de Chile, aquí sería en Guatemala, desde el contexto que este país es un país multicultural, una diversidad biológica, pero también cultural. Entonces, desde esa parte quisiéramos que nos enfocáramos, ¿verdad? Que Guatemala pues tiene 4 pueblos indígenas, mayas, garífonas, xincas, mestizos, todos los hermanos, y aquí hablamos de mujeres, comunidad LGTBIQ, las personas con discapacidades diferentes y todo, ¿verdad? Entonces, desde esta parte, pues quisiera hablar sobre, digamos, cuál es ese impacto que hemos tenido nosotros como los grupos vulnerables y entre estos como mujeres y pueblos indígenas es desde que, bueno, hay grandes repercusiones debido a que, ya lo mencionó aquí la colega, el tema del agua, la sequía, las inundaciones, las tormentas, la seguridad alimentaria. Hace 15 días tuve la oportunidad de ir a Huehuetenango a visitar a comunidades indígenas más lejanas de Huehuetenango, del departamento. Tuvimos que caminar en vehículo 10 horas. Entonces se pudo percibir el tema de la seguridad alimentaria, lo que está afectando a los grupos vulnerables, y hablo aquí a mujeres específicamente, a pueblos indígenas. Y esto, entonces, ¿cuál es esta relación del cambio climático, estos impactos con los derechos humanos? Recordemos que Naciones Unidas hace algunos años declaró el agua como un derecho humano. Entonces, podemos percibir de que realmente nos encontramos ante una situación de vulnerabilidad ante estos derechos. Si hablamos de los derechos humanos, a la vida, a la alimentación, entonces a la seguridad. Entonces creo que nos enfrentamos a grandes, ¿verdad? Los impactos son eminentemente fuertes. Tuve la oportunidad de escuchar a algunos colegas como Ramiro, como también las otras 2 colegas, pues creo que coincidimos mucho con el tema de género, con las personas eh, que tienen alguna dificultad visual. Entonces, todo esto, por ejemplo, los hermanos
de la comunidad LGTBIQ, que casi nadie los toma en cuenta. Ellos también tienen mucho que decir, tienen mucho que hablar, tienen mucho que aportar. Entonces, realmente tendríamos que ver, digamos, la problemática en que enfrentamos los países de Latinoamérica es bastante fuerte. Así como dice la colega de Chile, el tema del agua es un factor fundamental, que esto es como algo que no es... es común para todos los países. La parte de uno de los, algo también que está impactando mucho, al menos aquí en Guatemala, es la criminalización a los pueblos indígenas por defender los territorios, por defender el agua, por defender los recursos naturales. Esto es algo que no sé si pasará en Chile, pero aquí en Guatemala está pasando mucha esta tendencia, ¿verdad? De que estos defensores de los derechos, y vamos acá siempre a los derechos humanos, ¿verdad? Son criminalizados. Entonces, considero de que hay muchas cosas, hay muchas nuevas tendencias también, ¿verdad? Ya lo decía, algunas nuevas tendencias importantes que podríamos incluir en esto. Uno sería como la participación, ya lo dijo la anterior colega que nos antecedió, la participación social es muy importante, pero no solo la participación tiene que ser activa, plena en la toma de decisiones, porque de nada nos sirve irnos a sentar en una asamblea, sentarnos pero sin tomar decisiones. Entonces, este es algo muy importante, y dentro de las nuevas tendencias que diría yo como algún desafío importante, al menos en Guatemala, que yo he podido observar y he estado en los espacios de participación, digamos, los reconocidos ahorita por el Consejo de Desarrollo Urbano Rural, son los que están en las comunidades, los COCODES, los COMUDES, los CODEDES. ¿Y por qué menciono estos? Porque estos son unas nuevas tendencias que pudiéramos partir de que las comunidades locales deben de participar, deben de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque a nivel local son ahí donde se toman las decisiones, es ahí donde se ponen los proyectos de desarrollo, y es ahí donde tendría que colocarse, digamos, debatir los temas de cambio climático, qué hacer. Y entonces, porque recordemos que los problemas se dan más a nivel local por la geografía, pero es algo que yo quería como hacer mención, porque es importante que esos espacios de decisiones, de participación, tendrían que estar enfocados tanto a nivel nacional, a nivel local, por supuesto. Y pues ahí los sistemas de participación, de desarrollo, existe toma de decisiones muy importantes, y esto sería como una nueva tendencia del por qué, digamos, aquí en Guatemala tendría que tomar mucho énfasis en este tema. Muchísimas gracias, Ana, por su comentario. Ahora voy a dirigir una pregunta a ingeniero Antonio Urrutia para saber cómo la Dirección de Cambio Climático involucra a las poblaciones vulnerables y cuáles son las medidas que ya existen, etc. Ok, gracias por por la pregunta. Gracias también por la participación en este evento tan importante, ¿verdad? Yo quiero comentarles de que tal vez no es la dirección de cambio climático la que las acciones de ambiente y recursos naturales. Lógicamente, por la relación que tenemos como funcionarios públicos en todo lo relacionado al cambio climático, y específicamente en la dirección que es donde abordamos estos temas, pues nos toca que ver la aplicabilidad del decreto 7-2013 del Congreso de la República de Guatemala, que se denomina pues Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces nosotros como ministerio nos corresponde pues ver la aplicabilidad de esta ley en todo su ámbito, y específicamente en el artículo 2, me voy a tomar a bien
expresárselos, porque de ahí se deriva la actividad más importante de cómo nosotros pues involucramos no solo a la sociedad civil, sino en términos generales a toda la población en esta temática. Y el artículo 2 pues, de este decreto dice: fin. La presente ley tiene como fin principal que el Estado de Guatemala, a través del gobierno central, entidades descentralizadas, entidades autónomas, las municipalidades, la sociedad civil organizada y la población en general adopte prácticas que propicien condiciones para reducir la vulnerabilidad, mejoren las capacidades de adaptación y permitan desarrollar propuestas de mitigación de los efectos del cambio climático, producto por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, a nosotros como ministerio, pues en esta misma ley se nos delegan varias funciones, varias atribuciones, y una de ellas pues es como ente rector en la temática ambiental, pues es velar que todos como población pues contribuyamos a reducir la generación de gases de efecto invernadero, y por lo tanto que adoptemos las medidas necesarias para contrarrestar esos efectos, ¿verdad? Medidas no solo en el ámbito de adaptación, sino también en el ámbito de mitigación. Y solo por ponerles un ejemplo, el ministerio y específicamente la Dirección de Cambio Climático actualmente está desarrollando dos proyectos muy importantes con la cooperación alemana, precisamente de adaptación al cambio climático. Y aquí pues nos dirigimos a las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Se seleccionaron, perdón, áreas vulnerables del corredor seco de Guatemala, que es una franja de las más áridas en Centroamérica. Y también porque esta franja árida pues está ubicada en toda la cuenca de uno de los ríos más importantes que atraviesa casi todo el país, como lo es el río Motagua. En la parte alta se desarrollan actividades de adaptación en esta parte estratégica del país, medidas de adaptación, ¿verdad? En pueblos indígenas. Y en la parte media de la cuenca de este río, pues también se desarrollan actividades de adaptación. Pero esas son como ya las partes ejecutoras del quehacer del ministerio. También pues nosotros dentro del ministerio hemos adoptado algunas medidas muy importantes para aplicarlas, como lo es el Acuerdo Ministerial 11-2020, que esta pues es una estrategia para incorporar consideraciones de género en cambio climático en apoyo a la contribución nacional determinada. Fíjense que nosotros cuando tomamos como compromiso pues desarrollar políticas, desarrollar estrategias, desarrollar reglamentos como ente rector, consideraciones muy especiales son el enfoque de género, el enfoque de poblaciones indígenas y comunidades locales, y el enfoque de derechos humanos. Incluso en nuestra actualización de NDC estamos considerando estos aspectos porque son muy relevantes, muy importantes, puesto que la misma población guatemalteca pues presenta más del 50% de población de mujeres. Y también más del 60% de población en áreas rurales. Y es ahí donde se tiene por los efectos de cambio climático, ¿verdad? Son las comunidades las que se ven más afectadas en términos ya propiamente de desastres. En muchos casos, de repente, por no tomar las medidas de
de adaptación pertinentes para que no tengamos esta serie de problemas como las que tuvimos el año pasado, como las que estamos teniendo ahora pues con la situación de los volcanes que han estado un tanto activos, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las medidas que nos corresponden como Estado, como Ministerio de Ambiente de adoptar y velar porque se cumplan, ¿verdad? Recientemente, por ejemplo, dirigimos algunos documentos escritos a las municipalidades para que no se olviden de que son corresponsables de la aplicación del decreto 7/2013, la ley de cambio climático. Creo que por ahí vamos a irnos quedando. Hay mucho que hablar, ¿verdad? Pero creo que con el transcurso del foro podemos ir ampliando los temas. Pero muchas gracias por darnos este primer vistazo del marco jurídico que existe dentro del ministerio. Quizás para seguir un poco en este tema, Natalia, ¿podrías comentarnos sobre la perspectiva de derechos humanos dentro de la gobernanza ambiental a nivel regional o internacional? Explicarnos un poco cuáles son los avances y o retrocesos que se pueden identificar. Sí, sí, por supuesto, Emily, con gusto. Mira, yo he estado revisando ese tema, es súper interesante. Y algunos de los informes o estudios que yo he revisado, uno de ellos es de la CEPAL, es bastante extenso, es bastante prolijo, es bastante muy nutrido en ese análisis. Porque hace una revisión bastante extensa de cómo se ha ido incorporando el enfoque de derechos humanos en distintos instrumentos jurídicos internacionales, bueno, y también a nivel nacional, incluso en las contribuciones nacionales determinadas, entre otros mecanismos, ¿ya? Así que es muy interesante. Entonces, yo revisando esa documentación, digamos que me hice una idea respecto de cómo ha sido ese proceso de incorporación del enfoque de derechos humanos a lo que es cambio climático y también medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué podría decir? Que esa incorporación en primer lugar ha sido, en mi opinión, un poco reciente. ¿Por qué digo reciente? Porque el primer documento que se trabajó, según lo que he revisado, fue recién en 2008, cuando el Consejo de Derechos Humanos emitió una resolución donde estableció esta relación de derechos humanos y cambio climático y estableció que el cambio climático, perdón, estableció al cambio climático como amenaza inmediata para las personas. Eso, como digo, recién en el 2008. ¿Ya? Y luego de esa fecha es que uno puede ver en estos análisis cómo se ha ido incorporando la relación de derechos humanos y cambio climático en una serie de mecanismos e instrumentos jurídicos internacionales. También podría decir que este proceso de integración de estos dos temas ha sido progresivo. Cada año o cada ciertos años es que uno puede rescatar, puede encontrar algún mecanismo, alguna instancia internacional donde se haga esta integración. Entonces, y ha sido constante en el tiempo, ya hasta la actualidad, ¿ya? Entonces, bueno, hay una serie de instancias internacionales, ha habido una serie de instrumentos jurídicos internacionales y de mecanismos que han ido incorporando esta relación mucho más expresamente que en instrumentos jurídicos previos, digamos, a este siglo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo rescataría de todo lo que yo he revisado al respecto? Es que y es lo que ha señalado ACNUD, por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esto lo señaló el año 2009, en uno de los, quizás el primer informe donde se establece esta relación por parte de ACNUD entre derechos humanos y cambio climático y ciertos grupos especiales. ACNUD lo que señala es que
debe haber una coherencia entre la acción climática y las obligaciones, los estándares y los principios de derechos humanos. Eso por una parte. Y por otra parte, esta integración de la acción climática y los derechos humanos es un imperativo legal y ético de los estados. ¿Ya? Es decir, los estados tienen la obligación de proteger a las personas de efectos perjudiciales del cambio climático y además aplicar leyes y políticas sin discriminación. Bien, eso por una parte es lo que quería destacar. Ahora bien, hay un conjunto, como decía, de mecanismos jurídicos internacionales que han hecho esta integración. Uno de ellos, sin duda, ha sido la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, establecida a partir del año 2015, donde se incorporó, por una parte, por supuesto, lo de SD13, acción climática, y además se incorporó como parte de los principios fundamentales para todo el accionar de Naciones Unidas a nivel nacional a través de sus agencias, el principio que nadie quede atrás, ¿no? Entonces, este es un punto interesante porque este principio de nadie queda atrás y primero los demás de atrás, ese es digamos, el nombre completo, está en el centro del conjunto de principios programáticos de Naciones Unidas en su trabajo con los gobiernos a nivel nacional. Está en el centro porque digamos, en el centro del conjunto de principios. ¿Cuáles son esos otros principios? Son, por ejemplo, derechos humanos, equidad de género, empoderamiento de las mujeres, accountability y resiliencia y sustentabilidad. Entonces, este principio no dejar a nadie atrás, que es fundamental, digamos, para lo que estamos analizando nosotros, está, digamos, en el centro de los principios de la aplicación de todo el marco de cooperación internacional de las agencias de Naciones Unidas a nivel nacional en trabajo conjunto con los gobiernos, ya sea hasta hace poco en el UNDAF o MANUD, y a partir de recientemente en el UNDCF, ya que es el nuevo marco de cooperación de las agencias de Naciones Unidas a nivel nacional con los gobiernos. ¿Ya? Bien, entonces, otro mecanismo interesante a considerar es lo que ha realizado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo había mencionado en 2008, digamos, esa como primera resolución donde se establece esta relación, derechos humanos y cambio climático, ¿ya? Pero de ahí, en esa fecha, ha habido consecutivamente muchas resoluciones, ¿ya? Y que están establecidas, por ejemplo, en este informe de CEPAL que yo les he mencionado. Entonces, por ejemplo, en la resolución del 2015, ahí el Consejo pone urgencia e importancia a la lucha contra el cambio climático y las consecuencias especialmente en los países en desarrollo y las personas en situación de vulnerabilidad frente al cambio climático. Y luego de esa fecha, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos fue como hilando más fino, por así decirlo, ¿ya? Fue como especificando a qué grupos de la sociedad debía enfocarse esta acción. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención en esta revisión que yo hice. Porque, por ejemplo, a partir de la resolución de 2016, el enfoque o el acento del Consejo de Derechos Humanos estuvo en los impactos adversos del cambio climático en los niños y niñas, por ejemplo. Después, en el año 2017, el foco estuvo en los migrantes y población desplazada por el efecto del cambio climático, en las personas de los pequeños estados insulares, las personas en los países menos adelantados, ¿no? Luego, en 2018, siguiendo, hilando más fino, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos instó a fortalecer políticas para mayor participación de las mujeres en respuestas al cambio climático. Bien, y luego en 2019, también el Consejo de Derechos Humanos instó a fortalecer políticas para mayor participación de las personas con discapacidad en las respuestas al cambio climático a nivel local, nacional, regional e internacional. Por lo tanto, lo que se puede ahí observar es que el Consejo de Derechos Humanos ha ido haciendo referencias explícitas a determinados grupos en situación de vulnerabilidad por efecto del cambio climático, ¿ya? Y ha solicitado esta incorporación de la perspectiva de derechos humanos y de género, ¿ya? También hay
podríamos señalar el examen periódico universal, que es un instrumento del Consejo de Derechos Humanos para revisar el vínculo, y así se ha hecho entre derechos humanos y cambio climático. En el caso, por ejemplo, la temática ambiental y climática ha cobrado especial relevancia en los estados de América Latina. Los estados de América Latina y el Caribe han realizado y a la vez recibido recomendaciones relacionadas con la promoción de acciones orientadas a, por ejemplo, grupos especialmente vulnerables a la degradación medioambiental y cambio climático, derechos de los pueblos indígenas, la relación entre empresa y derechos humanos, muy cuestionada en América Latina, sobre todo por la industria extractiva, entre otros proyectos de desarrollo. Lo que tiene que ver con defensores de derechos humanos, había también, creo mencionado, derechos al agua, y prevención de desastres, ¿ya? Otro mecanismo interesante que deberíamos considerar son los tratados sobre derechos humanos. Digamos, el sistema universal de derechos humanos se basa en 9 tratados primordiales, entre ellos el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otras 7 convenciones. Si bien en la información que yo he revisado, si bien ningún tratado aborda de manera expresa el cambio climático, al menos contienen referencias relevantes para la temática medioambiental. Así, por ejemplo, es el caso del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre Derechos del Niño y la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Además, en estos instrumentos se reconocen los derechos, esto es interesante, muy interesante, se reconocen los derechos que se ven seriamente afectados por el cambio climático, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, mencionados por los otros panelistas, derecho a la alimentación también, y además derechos que son esenciales para la lucha contra el cambio climático. Uno, el derecho a la información, el derecho a la participación pública, el derecho a la justicia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a su vez el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales mencionan estos derechos que yo he mencionado. Y además, también el Acuerdo de Escazú va de la mano también con estos derechos que son esenciales para poder luchar contra el cambio climático, ¿ya? También los comités, que son los órganos de estos tratados, también ellos han hecho mención a la relación entre derechos humanos y cambio climático, ¿ya? Los comités se han pronunciado en materia de cambio climático mediante declaraciones, observaciones, y varias observaciones se refieren expresamente al cambio climático, a emergencias y desastres desastres naturales. Uno de ellos, por ejemplo, uno de estos comités es el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, que hace una mención, lo destaco porque hace una mención a mujeres rurales. En este comité el año 2000, en la resolución del año, recomendación del año 2018, ¿ya? Hizo una alusión a la afectación de las mujeres rurales por efecto del cambio climático, los desastres naturales, la degradación de la tierra y el suelo, contaminación del agua, por las sequías, inundaciones, por la desertificación, el uso de plaguicidas y agroquímicos, por la industria extractiva, por los monocultivos, la biopiratería, la biodiversidad, especialmente la agrobiodiversidad. Eso es muy interesante. También menciono un segundo comité, el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque también ha abordado el impacto de situaciones de riesgo y emergencias humanitarias en personas con discapacidad. Y ha señalado que los estados deben incluir a personas con discapacidad en protocolos de emergencia. También deben asegurar que la asistencia humanitaria se distribuya de forma no discriminatoria a las personas con discapacidad en emergencia humanitaria. En general, las observaciones de los comités han reconocido la urgencia de adoptar el enfoque de derechos humanos en la acción climática. Eso, digamos, para cerrar ese punto. Otro mecanismo internacional
e interesante lo constituyen los procedimientos especiales, que son lo que nosotros más conocemos como relatores especiales, ¿ya? Hay dos tipos de, o digamos, categorías de relator especial que son interesantes para nuestro análisis. Uno es el relator especial sobre la cuestión de derechos humanos relacionados con el disfrute de un ambiente sin riesgo, limpio, saludable y sostenible. Y el segundo es el relator especial sobre la situación de defensores de los derechos humanos. En el caso del primero, se han emitido informes que se han profundizado, se ha profundizado el nexo entre derechos humanos y cambio climático. Por ejemplo, en el informe del 2018, es un informe que yo destaco porque ahí el relator definió los principios marcos sobre derechos humanos y cambio climático. Definió ahí 16 principios que son de especial relevancia para la acción climática, ¿ya? Y el segundo relator especial se hizo, por ejemplo, en 2016 un informe sobre defensores de derechos humanos, pero derechos ambientales, incluyendo a activistas climáticos, ¿bien? Y finalmente creo que este sería el último mecanismo que a mí me pareció interesante, que, digamos, englobo ahí muchas declaraciones y convenciones. Por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahí, entre otros aspectos, estoy mencionando solo cosas puntuales, se reconoce el derecho a la conservación y protección del medio ambiente de los pueblos indígenas. Otro instrumento, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT del año 1989. Ahí, entre otros aspectos, se señala que los estados deberán velar porque se hagan estudios para evaluar la incidencia sobre el medio ambiente, que actividades de desarrollo puedan tener sobre esos pueblos, ¿ya? Un tercer instrumento, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Este instrumento y el siguiente que voy a señalar a mí me llamaron muchísimo la atención, porque son instrumentos recientemente aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas. Este se aprobó en 2018 y en este se señaló que estas personas, campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y capacidad productiva de sus tierras, ¿ya? Lo cual es extremadamente relevante con lo que estamos nosotros estudiando ahora. Y el último instrumento que yo les señalaba fue aprobado en 2019 y es la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas sobre medio ambiente, promoción de igualdad de género, derechos humanos y empoderamiento de mujeres y niñas en la gobernanza medioambiental. Aquí, ¿cuál podría ser un punto relevante de esta resolución? Es que se reconoció la función de administradoras de recursos naturales y agentes de cambio en el caso de las mujeres, ¿ya? Y se llamó a potenciar la participación y liderazgo de las mujeres y niñas en decisiones ambientales, ¿ya? Así que yo creo que son instrumentos jurídicos internacionales a considerar sin lugar a dudas. Eso, digamos, es lo que yo rescaté del análisis que yo hice para la incorporación del enfoque de derechos humanos en relación con los efectos del cambio climático. Muchísimas gracias, Natalia. Creo que con eso tenemos una vista bien completa de lo que existe. Oh, ¿se te olvidó algo? No, estoy viendo la hora, es súper... Estamos bien, que teníamos ya 10 minutos de retraso antes, así que me queda una pregunta dirigida a Ana, otra pregunta a Antonio y después vamos a hacer una pregunta de conclusión general a los tres antes de hacer llegar las preguntas de la audiencia. La audiencia, los participantes no duden en poder enviar sus comentarios y sus preguntas directamente en el chat. Ahora, gracias al aporte de Natalia, me gustaría, Ana, saber
de tu participación en la mesa de cambio climático de los pueblos indígenas para dar un poco más contexto guatemalteco a todo este enfoque de derechos humanos y saber cuáles fueron los logros de esta mesa y según tu punto de vista también cuáles son las dificultades que encontraron en esta mesa y de manera más general en los otros dispositivos ofrecidos de participación a los pueblos indígenas en el dominio ambiental y de cambio climático. Sí, gracias, Emily. Bueno, voy a hacer un poquito también, quisiera también responder algunas preguntas relacionadas al tema del enfoque de derechos humanos. Quisiera detenerme ahí un poquito porque realmente en cuanto al tema de gobernanza, para mí es muy importante tomar en cuenta en cuanto al tema de la Declaración de Derechos Humanos, que busca garantizar la vida y la calidad de vida de todos los seres humanos, pero sin embargo en las comunidades indígenas y mujeres se encuentran sin los recursos necesarios para alcanzar esa calidad de vida que comúnmente los derechos humanos pues indican en sus declaraciones. Pues muchas comunidades, como ya se indicó, no cuentan con el agua, saneamiento de aguas residuales, seguridad alimentaria, la cual impide desarrollarse plenamente. Traigo colación el tema de Guatemala, que es donde nosotros estamos. Hay muchas repercusiones en cuanto al tema de territorio y en la actualidad, pues muchas comunidades indígenas actualmente se han creado proyectos de desarrollo. Y ya la colega habló sobre el tema del convenio 169, lo cual es muy importante porque cuando hablamos del tema de gobernanzas, hablamos que esto implica que sean reconocidas la diversidad de cosmovisiones, valores y tradiciones culturales que caracterizan a los pueblos indígenas de manera de propiciar una toma de decisiones auténtica y el control local. Bueno, esto traigo de ejemplo también porque actualmente en varias comunidades, ¿verdad? Ustedes han escuchado mencionar de que hay muchos proyectos de desarrollo que se están implementando sin consulta a pueblos indígenas. Hay también áreas de agricultura, eminentemente agrícola, donde han entrado notificaciones, donde realmente violentan estos derechos de gobernanza de los pueblos indígenas. Ya lo mencionó la colega, está el convenio 169, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Realmente es un bagaje de información que se tiene. Por ejemplo, nosotros como Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad, tomamos muy en cuenta los Objetivos de Desarrollo Humano, el artículo 1 que se refiere al fin de la pobreza, el artículo 13 que es enfatizado directamente a lo que se está hablando en este diplomado, que es acción contra el clima, la igualdad de género, el empoderamiento económico. Y la red, por ejemplo, busca ese reconocimiento del rol de las mujeres que nosotros tenemos dentro de la diversidad biológica, cultural y biológica. Además de eso, quiero traer a la vista una ley que es a nivel local y nacional muy importante, que es sobre la ley de dignificación y promoción integral de las mujeres. Y hay un capítulo eminentemente, el capítulo 2, que habla sobre acciones y mecanismos específicos en el tema de la vida familiar, educación, salud, pero también habla sobre el tema de medio ambiente. Y esto es algo que comúnmente pues nos hemos olvidado en Guatemala, que existen estos instrumentos locales. El artículo 16, por ejemplo, habla de acciones y mecanismos mínimos en la esfera de medio ambiente, en particularmente a las mujeres, igual a CEDAW, y hay otros instrumentos que hablan eminentemente no solo de la violencia, sino que también de la violencia, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres en el tema de cambio climático. Ese es otro tema que debería de hablarse tal vez en otra oportunidad, cómo las mujeres somos violentadas y mujeres indígenas, porque somos las que al final pues tenemos las repercusiones bastante fuertes en el tema del cambio climático. En cuanto a tu pregunta, te comento que la Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad hace muchos años estuvo desde el inicio, cuando se formó la mesa de indígena y cambio climático,
por situaciones pues que nosotros también nos enfocamos mucho al convenio de diversidad biológica y ese es nuestro tema porque somos el punto focal en Guatemala sobre diversidad biológica. Entonces también hemos estado en ambos lados, pero digamos en el tema de cambio climático, puedo decirte que pude indagar con una hermana indígena, ya Ramiro creo que lo habló también, de Lola. Pude preguntarle, indagar, porque no puedo hablar sobre algo que yo no tengo. Al principio conocía y ahora pues, ahora estoy no muy alejada, pero siempre estoy en conversación con ellos, qué es lo que está pasando. Pues ellos decían de que han tenido bastantes avances, ¿verdad? En cuanto a su participación en la mesa indígena, han cabildeado con instituciones como INAV, CONAP, MAR, en la política, como lo dijo ya el encargado de cambio climático, el señor Antonio Urrutia, pues ellos han estado en esa coordinación, en esa comunicación. Sin embargo, una de las cosas que me decía a mí en particular Lola es de que realmente uno de los retos que se tiene dentro de la mesa de cambio climático es que ellos han solicitado, ¿verdad? Que las personas, cuando se trata de implementar proyectos de desarrollo a temas de pueblos indígenas en áreas locales, tendría que ser personas que no solo tengan el conocimiento, sino que tengan también la habilidad y la pertinencia cultural de trabajar con las comunidades locales, porque uno de los grandes desafíos es que se reconozca, se promueva y que se garantice esa participación de los pueblos indígenas. Creo que ya dentro de las instancias gubernamentales, por ejemplo, yo trabajé en CONAP hace muchos años también en una dirección de pueblos indígenas, me pude dar cuenta que el mayor reto es incorporar a personal indígena que no solo conozca, sino que también tenga esa pertinencia cultural. Y pues considero que esta mesa de cambio climático, pero con enfoque de pueblos indígenas, ha dado sus buenos pasos, ¿verdad? Hay muchos retos, hay muchos desafíos, pero considero que los grupos que están ahí incluidos, hasta el momento 45 organizaciones, están dentro de la mesa de indígena de cambio climático. Creo que esto ayuda a poder tener una participación plena de varias organizaciones en donde ellos puedan en algún momento, lo más ideal es tomar decisiones, pero es un reto que todavía hace falta, pero sin embargo creo que el camino ya está hecho. También puedo decir de que, bueno, anteriormente con Marlene y Angélica y Ana Mendoza, que estuvimos también trabajando el tema de pueblos indígenas dentro del Ministerio de Ambiente. Eso ya fue hace muchos años cuando se estaba iniciando y promoviendo estos temas de unidades o direcciones de pueblos indígenas dentro de las instancias gubernamentales con enfoque de pertenencia cultural. Creo que se ha avanzado, tal vez no de la manera que quisiéramos, pero creo que esta mesa, como otras instancias, como el Consejo Asesor de Pueblos Indígenas de CONAP, que se instaló hace muchos años cuando yo estuve, pues han de una u otra manera garantizado la participación. Sin embargo, hay muchos retos todavía que nos queda, ¿verdad?, dentro para más largo, seguir aportando y seguir pues con estos grandes desafíos. Muchísimas gracias, Ana, por este aporte. Antes de llegar a mi pregunta de conclusión, me gustaría hacer llegar una última pregunta al ingeniero Antonio. Usted ha participado en la elaboración de la ley de cambio climático y también está presente en el Consejo Nacional de Cambio Climático, si no me equivoco. Me gustaría mucho saber cómo se encuentran representadas las poblaciones vulnerables y las consideraciones de género dentro de estos dispositivos. Muchas gracias. Y de forma más general me puede comentar también en el ámbito del marco jurídico nacional. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya les comentaba anteriormente, pues en el artículo 2 se define de la ley de cambio climático, se define la participación de toda la población en términos generales, ¿verdad?
lógicamente con prioridad a los grupos que presentan más vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Pero también en el artículo 8 de la misma ley de cambio climático, yo me enfoco mucho en la ley de cambio climático porque es la que nos da, más que la misma ley de creación del Ministerio de Ambiente, pues la ley de cambio climático nos da como todos los insumos, todas las directrices, todas las herramientas que debemos de aplicar para lograr los objetivos pues en el artículo 8 precisamente se crea el Consejo Nacional de Cambio Climático, que ya Ana lo estaba refiriendo, ¿verdad? Y pues aquí este es un consejo de alto nivel realmente con mucha incidencia de un montón de actores claves actores claves en el accionar del país, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, el MAGA, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Comunicaciones, la CONRED, un representante de organizaciones indígenas, un representante de organizaciones campesinas, un representante del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, un representante de la Cámara de la Industria, un representante de la Cámara del Agro, un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, un representante de la Asociación de Alcaldes y Autoridades Indígenas, AGAI, un representante de las organizaciones, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Recursos Naturales y Medio Ambiente, ASOREMA, avalado por la Mesa Nacional de Cambio Climático, un representante de la Universidad de San Carlos y un representante de las universidades privadas del país. Entonces, cuando vemos la integración del Consejo, realmente vemos que es multidisciplinario. Creemos que se consideró a toda la sociedad en términos generales en sus distintas formas de organización, ¿verdad? Puesto que hablamos de la sociedad civil, del Estado propiamente, de la empresa privada, de ONGs precisamente ambientalistas. Entonces, con el actuar de todos estos actores, creemos que la ley pues va a tener una aplicación mucho más viable y mucho más aplicable en los diferentes grupos que representan todos los miembros del Consejo, ¿verdad? Entonces, y dentro del ministerio, pues precisamente este evento pues es uno de los que refleja la participación del ministerio en cuanto al enfoque de género y en cuanto a la participación de grupos vulnerables al efecto del cambio climático. Es bien importante resaltar esto porque créanme que cuando estamos en instancias de decisión en cuanto a la elaboración de normas y procedimientos, pues es muy importante considerar todos los enfoques que existen, puesto que eh, toda la reglamentación tiene que ser de aplicación general. Como ya se ha mencionado, pues es megadiverso en cultura, en paisajes, eh, en diferentes ecosistemas, ¿verdad? Tenemos un país muy rico en ecosistemas, en cultura. Entonces, eso también hace de que el país sea muy vulnerable a los efectos del cambio climático y es por eso que debemos de actuar desde nuestras instancias. Y el Consejo Nacional de Cambio Climático es una de ellas que nos da la oportunidad de poder participar y de poder sugerir acciones.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Natalia. Para concluir este panel, me gustaría hacerle una pregunta para pensar el futuro, para pensar soluciones. Ahora que teniendo expuesto el contexto, los desafíos y el marco jurídico y político existente, me gustaría mucho conocer como su opinión de experto, su punto de vista sobre las potenciales pistas de mejora para el futuro de la consideración de los derechos humanos frente a los cambios climáticos. Una pequeña palabra de clausura. Emily, quizás puedo señalar yo algo cortito, muy... estoy pasando como una idea fuerza, ¿no? Es que yo creo que un elemento crucial desde, digamos, o sea, este elemento se ha ido incluyendo en las negociaciones internacionales sobre cambio climático, pero no es tan, digamos, no es tan conocido, por así decirlo, estaba buscando otra palabra. Este concepto es la transición justa. Este es un concepto que se ha venido trabajando desde, creo que principalmente desde la OIT, y se fue incorporando desde la COP16 en el acuerdo de Cancún, especialmente en relación con el trabajo decente, con los empleos verdes, y claro, con todo este tránsito que van a tener que hacer las economías nacionales para llegar a la descarbonización, para la neutralidad de carbono, etcétera. Yo creo que este concepto de transición justa calza muy bien con la reflexión que estamos haciendo ahora, y además es un concepto, una idea que va a tener que discutirse mucho más en instancias digamos, de negociación internacional en torno al cambio climático, y además los gobiernos van a tener que ver la manera de cómo la van a poder incorporar, si es que no lo han hecho, no lo sé, a las leyes de cambio climático, a las estrategias climáticas que se están elaborando, especialmente porque la transición justa supone que la transición a la descarbonización de la neutralidad de carbono debiese ser equitativa e inclusiva, ¿no? Considerando sobre todo que este tránsito puede, digamos, en este proceso, quienes son los que más resultan afectados son digamos, son las comunidades vulnerables, son los trabajadores, etc. Entonces creo que este es un concepto, idea que va a adquirir mucha más relevancia de la que tiene actualmente, a pesar de que incluso en la declaración del presidente de Polonia en la COP24 digamos, fue clave dentro de esa declaración. Y desde entonces que se ha ido incorporando en algunos instrumentos de política. Por ejemplo, en el caso de Chile está incluida como parte de la estrategia climática de largo plazo al 2050 que se está discutiendo ahora. Hay un pilar social sobre transición justa. Entonces, ahí me vienen inmediatamente estos cuestionamientos. ¿Cómo es que esta transición justa se va a aplicar a nivel nacional, sobre todo en América Latina, en sociedades que son tan desiguales? ¿Ya? Es ahí, por cierto, el gran desafío para la incorporación de grupos vulnerables como los que estamos nosotros analizando ahora. Muchas gracias. Antonio, Ana, una palabra de conclusión. Bueno, primero, hay muchos como retos y desafíos que habíamos hablado de cómo ir mejorando y cómo ver hacia no solo el futuro, creería yo, sino que el presente, porque estamos viviendo una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha problemática, pero desde mi experiencia como mujer indígena, uno de los retos que pudiéramos tener es que los pueblos indígenas tenemos que estar en espacios de decisiones a nivel internacional. ¿Por qué? Porque a mí me tocó estar en varias negociaciones con los estados partes y esto la universidad no lo enseña.
¿verdad? Estar en negociaciones con los estados partes, y más uno como mujer y como indígena, lo ven como un estereotipo, lo ven, no sé, de diferente forma. Entonces, yo pude visualizar que ahí, en el tema internacional, es donde se toman las decisiones que al final esos trascienden a nivel nacional e internacional. Entonces, desde mi punto de vista, considero que los pueblos indígenas y mayormente las mujeres tenemos que estar en estas tomas de decisiones cuando se hacen negociaciones. Comúnmente los pueblos indígenas tienen voz, pero no voto. Entonces, esa es una parte que superar, no solo para el futuro, sino que para el presente, ya que los pueblos indígenas tenemos que estar en esos espacios de toma de decisiones. Y otra de las cosas que quisiera, pues, ya cerrar con esto es que, bueno, nosotros las mujeres somos agentes de, como lo dijo la colega, agentes de cambio. Agentes, tenemos un empoderamiento fuerte, ese rol que ejercemos dentro de la diversidad biológica, la conservación, es eminentemente amplia, algo que no se nos ha reconocido como mujeres, como parteras, como comadronas, como actriz, como las mujeres que tejen el hilo, ¿verdad? De toda una historia. Creo que hay el tema de género, de pertinencia cultural, es muy importante. Y pues algo que quisiera mencionar es que el tema del enfoque intercultural es importante porque el Estado tiene que contar con servicios públicos culturalmente pertinentes, libres de discriminación, ya que esto permite cumplir con el respeto al derecho de la identidad cultural y a la no discriminación, es decir, garantizar el acceso a servicios públicos por parte de todos los ciudadanos. Además, esto de construir un enfoque de pertinencia cultural genera a la ciudadanía, o es decir, a hombres y a mujeres, una percepción y actitudes positivas. Incrementa los niveles de confianza hacia las instancias gubernamentales con respecto al Estado y a los servidores públicos. Ustedes que están en el diplomado como servidores públicos, creo que esa confianza hacia a la población es muy importante, y eso se trata del enfoque de pertinencia cultural, vincular que esos espacios se vuelvan interculturales al vincular personas de diferentes culturas que son diferentes, que tienen diferentes cosmovisiones, sistemas propios, costumbres, y generar posibles impases de conflictos y brechas. Y para terminar, pues quisiera referirme sobre el tema del derecho a la diferencia. ¿Qué quiere decir el derecho a la diferencia? Quiere decir que en el caso de su aplicación en la prestación de los servicios públicos, y en este caso, pues todo el trabajo que hace el Ministerio de Ambiente, CONAV, INAVI, todas las instancias pues que trabajan con el tema ambiental, sean implementados tomando como referente los valores de la cosmovisión de los pueblos indígenas, de tal forma que estos servicios que se adapten y se respeten la forma de vida de los pueblos indígenas, específicamente de las mujeres. Y para concluir, pues no quisiera pasar desapercibido de que la cooperación internacional tiene un rol muy importante en todos estos procesos. Me he dado cuenta en todo este proceso con mujeres indígenas que he estado, que la cooperación en unión con, por supuesto, a veces con las instancias gubernamentales, se enfocan mucho a lo local, que ese es algo como una nueva tendencia, y creo que ese es algo que tenemos que motivar a otras cooperaciones que trabajan, por ejemplo, mujeres, ustedes como Ceci, que van trabajando directamente en las comunidades locales, que es ahí donde se tiene que tomar, ¿verdad? Que ahí es donde se tiene que trabajar, porque hay mucha necesidad que tal vez el gobierno no puede llegar, pero es aquí donde las cooperaciones internacionales tienen un rol muy importante, y es aquí donde tenemos que trabajar unidos con sociedad civil, pueblos indígenas, y comadronas, y pues, ¿verdad? Con un bagaje de organizaciones. Así que es una parte de lo que puedo decir desde mi experiencia, y pues seguimos en diálogo si hay otras preguntas. Muchísimas gracias, Ana. Antonio, una palabra de conclusión también. Gracias, Emily.
Bueno, pues yo, en calidad de director de cambio climático y como funcionario del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, pues quiero decirles de que estamos en la administración actual del licenciado Mario Rojas. Se nos ha encomendado precisamente que abordemos todas estas temáticas, porque punto número uno, pues las leyes se van desactualizando conforme el tiempo. Algunas logran su objetivo, otras se quedan a término medio y otras normativas pues no se cumplen o no se logran ejecutar en un periodo de tiempo definido. Entonces, la actualización de las leyes para nosotros es muy importante. Como punto número dos, nosotros siempre hemos tratado de incluir a toda la población, a todos los sectores, para que tengamos lógicamente los aportes de cada uno de los pueblos y de cada uno de los sectores que conformamos la sociedad civil guatemalteca. Como punto número tres, está bien claro y lo tenemos bien definido que la ejecución de toda la cooperación internacional, por ejemplo, no la tiene el Estado propiamente, y principalmente en aspectos de ambiente. El Estado no recibe recursos financieros directamente por todo lo que ya conocemos de nuestros países, ¿verdad? Que estamos inundados de corrupción, que estamos inundados de burocracia, que los procesos administrativos se vuelven tan largos que en un periodo fiscal no se logra ejecutar el 100% de los recursos totales que la cooperación pues ahora se ha enfocado más hacia trabajar con implementadores, lógicamente donde el Ministerio de Ambiente, la temática que le corresponde, pues sí estamos con la acción que llegue hacia donde tiene destinado direccionar fondos, recursos, asesoría, asistencia. Entonces, la participación organizada de los pueblos, de las comunidades es bien importante, porque si existen los recursos financieros que el Estado no puede optar, pero sí las agencias implementadoras o los grupos organizados, pues es ahí donde los sectores y las comunidades tienen que estar organizadas, ¿verdad? En los diferentes niveles. Nosotros por ahí nos encontramos con un cooperante internacional que nos dice, miren, realmente no le podemos dar recursos financieros. Creo que se cortó la conexión. Claro. Ahí donde es importante y es relevante todo Antonio, lo que se ha abordado para poder darle la participación a los pueblos tal como se merecen. Entonces, en el ministerio estamos con toda la voluntad de apoyar todos estos procesos para incluir de una mejor forma a toda la sociedad. Antonio, Sí. no se escuchó, se cortó un poquito la llamada hace algunos segundos. No sé si estarías de acuerdo con repetir tus últimas frases, porque creo que en la audiencia no se escuchó. Ok, con mucho gusto, Emily. Les decía que la cooperación internacional principalmente nos ha sido claro en que no puede trasladarle fondos directamente, en este caso al ministerio, si hablamos de aspectos relacionados al ambiente, pero sí a los implementadores, que pueden ser desde CODES, asociaciones, fundaciones, cooperativas, cualquier modelo de organización que exista en nuestras diferentes comunidades puede recibir fondos de cooperación. Entonces, nosotros como ministerio, pues estamos para apoyar y para avalar
estas implementaciones que se den directamente con las comunidades. Precisamente antes del inicio de incorporarme a este foro, tuve una llamada de unos amigos del Petén. Ellos son grupos que son concesionarios de áreas protegidas y donde el Estado ha visto que la mejor forma de conservar nuestros bosques es dándoles el empoderamiento a las comunidades que viven ahí. Y de esa cuenta es que las áreas protegidas que existen en el norte de Guatemala se conservan bien gracias a que las comunidades pudieron lograr que el Estado les adjudicara la administración. Y recientemente, precisamente el año pasado, pues se renovó una de las concesiones que se tenía para que las comunidades sigan administrando y manejando los recursos forestales durante otros 25 años. El Ministerio de Ambiente, lógicamente, tiene una participación importante en esto porque preside el consejo del CONAP. Entonces, estos son modelos, como les decía, que nosotros estamos facilitando y estamos trasladando hacia las comunidades porque, como bien lo decía Ana, realmente el Estado no lo puede hacer solo, sino es con el apoyo y la cooperación de toda nuestra población y de la comunidad internacional. Muchas gracias, Emily, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos en el ministerio, un poquito de lo que queremos hacer. Así que un saludo para todos y muchas gracias de antemano. Muchísimas gracias a ustedes.